Desde que ya estamos, Vale, informe, estamos. muy bien. Pues nada, buenas tardes a todos. Aquí estamos con la última sesión de webinarios de este curso. Seguimos con los casos prácticos y seguimos aquí Carlos Santos, que es TR, Marga de la Vega y Gloria Guibelalde, que son maestras y que han estado con nosotros las 3 sesiones anteriores, y Verónica Soudán, que es la responsable del servicio de formación del CRE. Como decimos, esta es la última sesión que tenemos este curso. El curso que viene seguramente habrá más webinarios hechos a nivel nacional y coordinados desde la Dirección de Educación de la ONCE, que harán distintos profesionales de distintos CRE. Ya iréis teniendo noticias. Y por mi parte solamente me queda deciros que os agradecemos mucho la asistencia a las sesiones, que estamos a vuestra disposición para recibir en el Servicio de Formación del CRE de Madrid las sugerencias de temas que no hayamos tratado, que se nos hayan quedado en el tintero, dudas que tengáis, cosas que queráis que abordemos y que nosotros podemos pasar a la Dirección de Educación. Y dicho lo cual, el funcionamiento es el de siempre. Vamos a funcionar con el chat, vamos a intentar exponer 4 casos prácticos y atenderemos vuestras preguntas cuando las vayáis haciendo y veamos que podemos introducirlas sin interrumpir mucho a los ponentes. ¿De acuerdo? Pues nada, que empiece la tarde y va por ustedes. Bueno, pues buenas tardes. En la sesión pasada nos quedamos con uno de los casos que llevábamos preparados y luego hemos incorporado de los casos que nos habéis mandado, hemos elegido 3 que nos parecían así interesantes para trabajar y vamos a hacer el planteamiento un poco y el estudio de estos casos. Vamos a intentar que sea lo más práctico posible, haciéndolo en plan un poco coloquio entre nosotros y luego a lo mejor sí que hemos planteado dar la oportunidad a las personas que nos habéis mandado los casos que vamos a plantear de que os unáis a nosotros un poco aportándonos una información que a lo mejor nosotros al no conocer al chaval desconocemos. Pero si os parece empezamos por el caso que nos dejamos el último día y luego vamos avanzando. ¿Vale? Cuando quieras, Carlos. Venga, muy bien, perfecto. Bueno, pues buenas tardes y vamos a empezar entonces por el caso que nos quedó de la última sesión, que era un caso, ¿veis ya la pantalla bien? Perfecto. Vale, pues entonces si podéis ver es un caso de un chico o chica que, como veis, que tenía, cuando se le hizo la valoración tenía 14 años y que está diagnosticado, ya aquí arriba veis que el nombre, evidentemente el nombre del chico no es Stargardt, sino que lo hemos bautizado por la patología que tiene. Entonces, en principio, pues como siempre, vamos a empezar por la parte oftalmológica y vemos que tiene una agudeza visual de 0,1 difícil en ambos ojos. Difícil se pone normalmente, simplemente es que es un poquito menos de 0,1. O sea que ahí ya le cuesta, o sea que estaría una agudeza visual de un 10% aproximadamente en los 2 ojos con el test de Feinblum, que es el test ya de mayores, el test de números, y luego vemos luego, sí, con su corrección, sin corrección, ese Sí, test sin corrección. sin corrección, vale. Entonces, visión de cerca, 0,4 difícil, ahora lo explicaremos mejor en la parte funcional. Sensibilidad al contraste, una pequeña pérdida, pero no muy significativa. Visión cromática normal. Esto es importante porque en los Stargardt, que es una degeneración macular, muchas veces sí está afectada la visión de colores. Pero bueno, aquí de momento no se aprecia una pérdida, una anomalía en la visión del color. Motilidad ocular extrínseca sin alteraciones, la intrínseca igual, no tiene ninguna dificultad. Veis cómo, a diferencia de los casos que hemos visto antes de patologías congénitas, que casi todas tienen asociados nistagmus y problemas a nivel del control de la motilidad ocular, en un caso como es el Stargardt de una patología que aparece después, tienen de ser todo completamente normal, porque todo esto lo han desarrollado previamente perfectamente. Toda la motilidad ocular lo han desarrollado perfectamente.
Y luego la bismicroscopía, la parte anterior del ojo también perfectamente normal, medios transparentes, que significa que no hay ningún problema. Y de fondo de ojo, la parte de atrás, la parte de la retina, aporta informes de oftalmología con alteración del epitelio retiniano, EPR, macular. ¿Vale? Epitelio retiniano macular. Y vemos que tiene el campo visual con un escotoma, una pérdida de visión relativa pericentral superior por fuera de los 10 grados, igual en el ojo izquierdo. Diagnóstico, enfermedad de Stargardt, confirmado por genética, mutación del gen tal y cual, y visión binocular sí, mantiene todavía visión binocular. Veíamos que era sin corrección y vemos que efectivamente no tenía ninguna graduación y vemos que aquí tiene una pequeña refracción que le dio a nuestra óptica, a que le recomendó una gafa con un poquito de miopía y un poquito de astigmatismo miópico. Vamos a ver lo que le hemos recomendado para trabajar y hemos visto que vemos que hay una gafa de sol. Sabéis que el Stargardt tiene asociado un deslumbramiento bastante potente al afectar a la mácula, afectar a los conos. Es un tipo de degeneración macular y tiene recomendado también una lupa televisión, un telescopio y un atril. Vamos a ver de cerca. Para lectura, ahora mismo no precisa utilizar ayudas ópticas porque puede ver hasta letra de 1 milímetro, 0,63, a una distancia de 5 centímetros. Como veis, lo que hace es aumentar el tamaño disminuyendo la distancia enormemente, pero tiene muy buena capacidad de acomodación. Entonces, para mayor comodidad y eficacia, se recomienda tamaño de letra Arial 12, 2 milímetros a 8 centímetros y tiene una buena velocidad de lectura ahora mismo, 110 palabras por minuto. Vemos que aunque habla de visión binocular, pero ya de cerca ya utiliza solo el ojo izquierdo. O sea, ya ha empezado a anular el ojo derecho, aunque, como hemos visto antes, tiene visión parecida a los dos ojos. Pero claro, a esta distancia es prácticamente imposible, a 8 centímetros, mantener la binocularidad bien. Vemos que probamos gafas con adición para ver si se maneja mejor con ellas, pero le cuesta mantener el enfoque y ahora mismo manifiesta que se encuentra más cómodo sin ellas. Tiene buena capacidad de acomodación, como hemos dicho, entonces de momento no recomendamos nada. Más adelante, si el Stargardt sigue avanzando, pues que es probable, pues habrá que incorporar ayudas ópticas. Tiene alguna dificultad de cambio de renglón, recomendamos lo de siempre, que retroceda por el renglón ya leído antes de bajar al siguiente. Para escritura igual, no precisa ayudas ópticas. Y luego en visión lejana, pues ve 3,30 difícil, como hemos dicho antes, 0,1 difícil, ve a 1 metro, lo que con buena visión veríamos a unos 11 metros aproximadamente. Y para eso hemos recomendado la lupa televisión que hemos dicho antes, que es la Magnilin Premium, que son de estas lupas televisión con cámara a distancia para que pueda acceder a la pizarra con esa baja agudeza visual. Si no, no va a poder acceder a ella. Y nada, y el filtro con las gafas de sol para el deslumbramiento. Muy bien, y básicamente, pues esto sería muy rápidamente la valoración funcional que hemos hecho de este chico o chica. Vale. Bueno, vamos a compartir nosotros un poco. A ver. Sí. Es que no entiendo cómo no me deja esto. Ya está compartido. No, pero no está compartiendo la presentación que no aquí. Está compartiendo la presentación, lo que pasa es que Sí. no está en modo presentación. Vale, ya está. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Es que se me pone la barra que hay arriba donde viene el micrófono y todo eso y no me deja pinchar donde tengo Ya. que pinchar. Ya Bueno, está. en principio tenemos esto que hemos conseguido así una fotillo más o menos para que os hagáis una idea de cómo podría ser. Marga, yo no veo la presentación. ¿No? ¿No? Yo sí la veo. Yo sí. ¿Sí? Yo sí que la veo. Vale. Pues nada, tirad. Mira, a ver, cámbiate alguna cosa que hayas hecho de cambio de pantalla. Mira, a ver. Vale, voy a mirar. Perdona. No pasa nada. Bueno, en esta fotillo más o menos, a ver, cada caso es diferente porque dependiendo de dónde tengas ahí un poco el escotoma, pero vamos, principalmente va a ser central aquí y es donde más o menos vemos que puede tener los problemas visuales, ¿no? Entonces, vemos aquí un poco lo que nos estaba comentando Carlos en el lado de la derecha, que sería todo lo que hemos sacado del informe oftalmológico y de la exploración del informe del SR, ¿no? Y aquí pues un poco hemos intentado seguir la misma dinámica que en la sesión anterior.
haciendo el planteamiento siguiente, ¿no? Lo primero, una vez que ya nos han adjudicado, iba a decir, que nos han pasado este informe. Pasado el informe y tenemos el chavar, lo que tenemos que hacer es que vamos al aula, como siempre, valoramos los datos que nos han dado a través de la observación, de las reuniones con la tutora y la PT, que son las que nos van a dar la información real a nivel funcional, y a través de ahí pues vamos a establecer ya las posibles orientaciones y la pauta de trabajo. Un dato importante. Sí, es el tema de la visión binocular. Lo hemos destacado porque, como ha comentado Carlos, cuando hace los trabajos de lectura, predomina su ojo izquierdo en esas tareas, con lo cual nos vamos a encontrar que este alumno presenta una postura extraña a la hora de trabajar. ¿Vale? Va a girar la cabeza hacia la derecha para utilizar mejor la visión que tiene el ojo izquierdo. Vale. Hemos puesto, igual que la otra vez, todas las un poco para que veáis que nuestras orientaciones un poco estaba también un poco basadas en la información que nos daba el SR, ¿no? Con todo esto que tenemos aquí. Entonces, lo primero más importante, comprobaremos la lectura y la escritura según el informe y entenderemos, y esta información se la daremos a los profesores, que girará la cabeza hacia el lado derecho para estas tareas de lectura, puesto que al tener el ojo izquierdo como preferente para la lectura, pues intentará girar la cabeza, con lo cual estamos hablando un poco de torticulis hacia la derecha. ¿Esto qué implica para la lectura de cerca? Bueno, pues simplemente que estará un poquito girado, pero sí que a la hora de la pizarra tendremos que tener en cuenta. Sí, plantear en el aula al profesor que la situación del alumno tiene que ser en el centro de la pizarra hacia la derecha, porque su ojo izquierdo va a ser el que más utilicen, y que esté a una distancia no excesivamente lejana de la pizarra para poder acceder a todo lo que se escriba en ella. Sí que tienen que tener en cuenta siempre, que eso lo decimos en todos los casos, que se verbalice toda la información de lo que se escriba en la pizarra, porque a lo mejor en determinada distancia no va a ver lo que haya escrito. Entonces, la verbalización es importantísima a la hora de aportar información de lo que se está trabajando. ¿Vale? Una cosa que sí que nosotros también tenemos en cuenta siempre, aparte de lo importante de sus programas visuales, es la edad que tiene el alumno. En este caso estamos viendo que es un alumno que cuando se presentó el informe tenía 14 años, que ahora tendría 16. Un alumno más o menos en tercero de la ESO, dependiendo de cuándo se hacía el informe, tercero, cuarto de la ESO, que ya comprobaréis y comprenderéis que es la mejor edad para que se presente un problema visual, por todos los problemas de la adolescencia que ello conlleva y todos los rechazos que puede presentar a la significación de cualquier tipo de adaptación al puesto de estudio en el aula. Entonces, vamos a intentar que las adaptaciones que planteemos sean un poco lo más inclusivas y lo menos significativas dentro de lo que va a ser, porque obviamente lo va a ser, pero que sea más cómodo para él a la hora de no sentirse tan diferente, porque es un alumno que ha ido poco a poco y que de pronto pues se ha dado cuenta de que tenía algún problema visual y que tiene ahora ya 14, en este caso ahora tendría 16 y con un momento personal pues bastante complicado. Entonces, nosotros lo que planteamos es comprobar cómo está a nivel del ordenador. ¿Cómo puede manejar un ordenador? Porque sin perder de vista toda la información que nos ha pasado el SR sobre tamaño de letra, distancias y demás contrastes, las lupas y todo. La lupa, una lupa televisión, una mesa atril. En esta edad es un poco complejo implementarlo porque suelen rechazarlo mucho. Entonces, buscamos la misma funcionalidad de otra manera, a través de tecnologías que le puedan permitir acceder de la misma manera. Claro, vosotros imaginaos en un aula de tercero y de cuarto, de pronto un alumno que no ha tenido ningún tipo de actuación y que entendemos y sabemos que lo mejor para él es todo esto, pero que le ponemos un atril, una luz, un flejo de luz fría,
La y lupa luego la televisión. lupa televisión. Y entonces el alumno empieza a sentirse absolutamente desbordado por todo aquello y probablemente se produzca un rechazo bastante importante. Como una de las cosas que nos dice el informe es que utiliza habitualmente su móvil cuando no puede ver algún texto de forma puntual haciendo una foto y ampliando lo que necesita, lo que vamos a intentar hacer es introducir, como ha dicho Gloria, ese ordenador en el aula para meterle la posibilidad de los libros digitales, que le va a facilitar muchísimo la vida, y más adelante o en ese mismo momento incluso pues la posibilidad de que use una tablet o un iPad para todas estas cosas con teclado, que es mucho más versátil, más cómoda. Lo único que, claro, pues ahí ya... No es una adaptación al puesto de estudio, al menos en las comunidades que conocemos. Claro. Es más difícil acceder a una nivel tablet económico, o a un iPad que a un ordenador. Entonces siempre empezamos por el ordenador y vamos viendo las posibilidades. Claro, porque un iPad o una tablet le va a facilitar pues, hacer esas fotos a la pizarra o a los textos que necesite, como lo está haciendo, y poder ampliarlo al mismo tiempo que está pudiendo acceder a los libros en formato digital, puede estar haciendo tratamiento de textos con un teclado externo. O sea, quiero decir que tiene una versatilidad, una facilidad, y una tablet o un iPad no es una cosa tan poco habitual, al contrario, ¿sabes? Es una cosa como que es mucho más aceptada, ¿vale? De cualquier manera, siempre que se le presente material, si seguimos presentando el material en tinta, pues por favor que esté muy contrastado y sin acumulación de imágenes. Vale. En cuanto a la visión lejana. Sí, ahí hablamos, bueno, ya hemos comentado sobre la ubicación en el aula, en la zona central del aula hacia la derecha, porque su ojo dominante, o el que utiliza, no dominante, sino el que utiliza para determinar es el ojo izquierdo, la verbalización de la que ya hemos hablado y el tema de la alternativa del iPad, que lo ponemos siempre. Nos vais a oír hablar muchas veces del iPad o la tablet, porque es verdad que están funcionando muy bien y están dando muy buenos resultados en cuanto a la inclusión de los chicos en el aula con baja visión. Con baja visión. Claro. ¿Vale? Lo que os decía antes, se le recomienda una Magnilin o una Transformer, que hasta ahora ha sido lo más, pero para eso necesita el ir acoplado al ordenador ordenador. También. Entonces son muchas cosas y entendemos que a lo mejor en este momento de su vida, digamos con la edad que tiene, lo otro funcionaría mejor. Pero todo es probarlo, ¿eh? Porque como tampoco conocemos al chaval, entendemos que vamos a hacer lo que os hemos dicho, vamos a probar primero con el ordenador, vamos a ver la funcionalidad, vamos a ver cómo va aceptando las cosas poco a poco, las reuniones constantes con la PT, con el tutor, y ir viendo un poco también cómo vamos desarrollando. Pero en principio lo que nosotros tenemos que tener en nuestro planteamiento es todo esto, o eso es lo que nosotros planteamos que tenemos que tener en la cabeza, porque pensamos que es lo más adecuado para él, ¿vale? En el centro. Pues en el centro el SR nos recomienda que todas esas ayudas se tienen que llevar a cabo, porque si no, no va a poder disfrutar de actividades como excursiones, espectáculos o museos, ¿no? Todo lo que era el telescopio, la lupa, la luz, todo este tema. Entonces, obviamente nosotros por experiencia no hemos visto a ningún chaval de 14 años que utilice un telescopio, porque les da... Primero que es complicado, o sea, es complicado el uso de un telescopio, es súper útil cuando aprendes a utilizarlo, pero en general lo que están haciendo Pero para es cosas muy utilizar... concretas, no lo suelen utilizar de una manera habitual. Están utilizando sus móviles para hacer ampliaciones cuando van a los museos o cuando van a espectáculos. Si además tenemos la posibilidad de tener un iPad que tiene una pantalla mucho mayor que va a funcionar en ampliación igual, pues entonces sería fantástico para él, ¿no? Claro. En cuanto a los desplazamientos en el centro, pues comprobaremos el tema si existen desdoblamientos en los cambios de luz, las salidas al patio, las entradas y salidas, si es un centro que requiere que sea de aula materia, que requiera que se mueva. Intentaremos que su clase sea de las que menos se muevan, para que no haya muchos desplazamientos que le provoquen algún tipo de problema a la hora de, pues eso, de los desdoblamientos, o de que pueda tener golpes o choques con otros niños constantemente, ¿no? Sí, el tema de las aulas materias, que, bueno, ayer lo comentábamos en la reunión que tuvimos en nuestro equipo, y es verdad que ahora mismo se están implementando en muchísimos centros
Y eso para nuestros alumnos supone un hándicap importante, porque si yo tengo que trabajar con un atril, tengo que desplazarme con mi atril a cada una de las aulas que necesito. Imagínate en este caso, si le ponemos una lupa Student, el ordenador, el atril, vamos, que tendría que irse con un carrito de la compra de una a la otra. Entonces, si en el caso de que tuviera una materia, al final se opta por tener una tablet o un ordenador portátil o un iPad, es mucho más cómodo de llevar y no necesita nada más. Sí que comprobaremos también el tema del uso de las gafas, por si en situaciones de desalumbramiento, por si acaso las necesitase, en los cambios de zonas, en las salidas al patio, para insistir en el uso de las mismas. Y luego, en cuanto a las orientaciones con la familia, pues lo mismo, ¿no? Comentar las necesidades en casa, recabar la información de las actividades que realiza fuera del colegio. Y aquí sí que, aparte de que se darían las mismas pautas que en el centro, sí que aquí a lo mejor el tema de tener iluminación en casa adecuada, o sea, una luz, un flecho de luz fría, tal como recomiendan, o utilizar el atril para hacer mayor comodidad, sobre todo para las lecturas largas. Claro. Porque estamos hablando de cursos superiores en los que el trabajo implica mayor tiempo de lectura. Pues eso es un poco el planteamiento que nosotros haríamos, y ya sabéis que los planteamientos siempre es un proyecto, un programa, ¿no? Pero que luego un poco se va afinando en cuando empiezas a trabajar con el niño. Pero estas son las cosas que nosotros más o menos veríamos a trabajar con este alumno. Preguntan Si quieres... si conseguís que hagan la verbalización, si conseguís que verbalicen los profes. Sí, es verdad que les cuesta un poco, pero como nosotros nosotros vamos un par de veces o una vez a la semana y estamos con ellos en el aula, simplemente con tu presencia ya se acuerdan de que lo tienen que hacer. Y si no, se lo estás recordando constantemente, pero sí que es verdad que sí que... Verbalizan, pero hay veces que yo creo que me imagino que os lo habéis encontrado, ¿no? Que dicen, lo que he puesto aquí, esta operación que acabo de escribir, esa verbalización no vale, tiene que ser verbalizaciones muy concretas, ¿no? De esta suma que he puesto de tanto más tanto. Claro, y que según vayan escribiendo, vayan hablando de lo que están escribiendo. Pero una vez que se acostumbran, que se dan cuenta de que no solamente es bueno para nuestros alumnos, sino que además centra también al resto de la clase. ¿Tienes algo más, Carlos? ¿Algo que puedas aportar Tengo un caso de estar en este curso. Estaba... espérate, que abro yo mi chat aquí. Sí. Dice que sí, pero que solo el profesor con el que coincide es la persona que ha preguntado por la verbalización, que solamente el profesor con el que coincide suele verbalizar. Es que si solo le entran 2 palabras en el campo, que es lo que estoy leyendo aquí, es que el tamaño de ampliación es inmenso, ¿eh? Claro, la pregunta que están haciendo es que tiene un caso de descargar este curso, que se está apañando con una tablet haciendo capturas y ampliando, pero que no es funcional. Claro, porque lo que escribe el profesor apenas le entran en la 2 palabras en pizarra el campo. no le cabe. Pero la cosa Ahora es que estamos aprendiendo con el ordenador y a la espera de que termine de pasar por rehabilitación. Claro, el tema es que las capturas de pantalla para las cosas que ponen en la pizarra sí que se puede hacer y luego él amplía y va leyendo, ¿vale? Pero si la ampliación es de ese tamaño, o sea, la cosa es que el profesor debería darle todo, no escribir más pequeño solamente, sino darle el temario, de alguna manera, si vas a trabajar con el ordenador, pinchárselo, si va a trabajar con la tablet, enviárselo por correo electrónico para que él lo pueda abrir y pueda ir siguiendo el temario. O sea, el tema de trabajar con un iPad o con una tablet ya no es solamente para eso, sino para bajarse y descargarse los libros en digitales, para que le manden todas las tareas pues eso, en Word, a través del correo, a través de del formato que quieran, pero para que el alumno lo tenga y pueda ir siguiéndolo en su propio iPad y no tenga que estar haciendo fotografías a la pizarra, a no ser que sea de forma puntual, que el profesor diga, esto no te lo he enviado, hazme la foto. Entonces hace la foto o se la hace el profesor, ¿sabes? Claro, pero que fíjate, incluso para hacerle la foto y pasarle un reconocedor de textos que tienen a veces el propio iPad o la claro, tablet, con el iPad se puede hacer. Leerlo en la letra que necesite o incluso en sonido. Quiero decir, yo empezaría a trabajar en sonido con ese niño si necesita una aplicación tan Claro, grande. es que, por ejemplo, el iPad tiene esa función. Y en puedes braille, hacer una claro. fotografía a la pizarra y directamente puedes seleccionar el texto y te lo pasa a Word o a Notas o a donde al programa al procesador de texto que tú estés utilizando. Y en el caso del iPad, por ejemplo, pues te lo lee luego Siri.
Sí, yo creo que hay que, El hay que voiceover, buscar, vamos. claro, hay que buscar en cada caso. A veces funciona bien los iPad, a veces funcionan bien las lupas de televisión con cámara a distancia, para otros chicos les funciona muy bien porque es más directo, para otros sí funciona muy bien con ellas, pero tienen que también Claro. tienen que tener muy bien el ordenador ya controlado y todo el ese. Yo creo Claro, que es que cada mira, caso hay que ajustarlo. Utiliza captura de pantalla para todo, no solo para para el pizarra noticias, WhatsApp, ¿no? el libro de Incluso Claro, para pero por texto, WhatsApp, ejemplo, para el para WhatsApp es ampliarse todo, innecesario claro. porque Foto y ampliación. claro, porque el WhatsApp es innecesario. Si tiene una tablet se lo puede leer Cortana. Vale, pero es ir ajustando. Tener en cuenta que Pero van Claro, tienen que tener en aprender cuenta a que van manejar ajustando. tiene que más aprender a manejar herramientas. la accesibilidad de las herramientas que Claro. está utilizando, Mm. que son muy útiles. Y es verdad que Android tiene mucha accesibilidad, pero Apple tiene mucha Bueno, más. aquí está Mac y Android. No, pero vamos a ver. Sí, yo no me voy a pelear, pero que la accesibilidad que tiene Apple ahora mismo todavía Android no la tiene. Pero sí que tiene mucha y se puede configurar la tablet y luego que te lee, que yo tengo un alumno ciego que utiliza Cortana para leer los mensajes y para leer cosas que se baja de internet y un montón de cosas, ¿sabes? Que lo está haciendo con el móvil, porque es ciego, o sea, luego el resto lo hace en braille. Pero sí que se puede hacer, o sea que no, y no tiene que usar capturas para todo, eso es de forma Vale. puntual. Pero, O sea, ten en cuenta que estás hablando de un chico ciego, que estamos hablando de Stargardt, sí, no, pero me refiero que todo es aquí, adquirido, que lleva un claro, tiempo y van claro, utilizando pero las eso herramientas es que tiene habituales, que claro. tiene que entrenarse en el uso de estas herramientas digitales, Pero que claro, cuesta. y de la accesibilidad. Claro, pero pasar de vista eso pues cuesta igual que lo que Claro, hablamos antes. pero Pero el sí, pero ajuste, pues claro, bueno, Carlos, que es decir, si yo voy a hacer una captura a la pizarra, es mucho claro. mejor decirle al profesor, a ver, no podemos manejarnos así, o sea, tienes que pasarle lo que vayas a escribir, hazle un esquema previo, aunque luego tú modifiques alguna cosa en la pizarra, pero él tiene lo básico, o sea, y lo que lo pueda leer en su propio ordenador, Ujú. Bueno, o que se lo lea Cortana. sí, vamos a pasar a otro caso que si no, Ya Sí, no nos da sí. tiempo. si nos centramos en las nuevas tecnologías y en eso Venga, pues si os parece, vamos a pasar al siguiente caso, que es uno de los que han presentado. Entonces, no voy a compartir pantalla porque como nos han pedido y además nos parece que es lógico, no vamos a enseñar en lo que nos han mandado porque se podría descifrar de quién se trata y además es un informe de Ay, perdón. hospital, etcétera. ¿Vale? Espera, te pongo el principio, como esto le he pasado yo, por si te sirve Vale, ¿vale? sí, sí. Vale. No está compartiendo. Yo voy a ir centrándome, tú Sí. comparte un poco lo Ay, bueno, que mira. del caso de albinismo, que es el que vamos a poner el Perdón, espera, primero. espera. Vale. Voy hablando mientras tanto para ir avanzando. El caso que nos han pasado, primero, es un caso de un chico con albinismo y, bueno, pues en principio es el informe del hospital, ¿vale? Y este chico, los primeros datos que llegan es de cuando tenía 3 años y ahí ya hablaba de una agudeza visual con corrección en dibujos en el ojo derecho 0,05 y en el ojo izquierdo 0,05, o sea, también, o sea, de un 5%. Hablaba de una agudeza binocular de cerca de un octavo y ya hablaba de nistagmus de moderada amplitud e intensidad y el resto de motilidad ocular normal, ducciones y versiones normales. Y una transiluminación iridiana típica del albinismo. Juicio clínico, nistagmus sensorial asociado al albinismo, con hipoplasia de nervios ópticos, o sea, tenía afectados los nervios ópticos, y macular, y astigmatismo miópico. Y también comenta el oftalmóloga que este alumna presenta una deficiencia visual severa y pone que necesitará apoyo por el resto de su vida. Ahí lo dejo. Tremendo. Sí. Se recomienda afiliación por la Organización Nacional de Ciegos Españoles y valoración de apoyo escolar y filtros para interior y exterior. Bueno, ese es el Se ha primer... despachado. Y ahí se ha quedado. Vale, ese es el primer informe que aporta. Luego, 2 años después, eso sería con 3 años, con 5 años, viene revisión paciente con OCA. OCA es un tipo de albinismo, un tipo particular de albinismo, ¿vale? Y bueno, pues aquí informa también de que aquí la agudeza visual pone cuenta dedos en un ojo y en el otro 0,1, no coincide mucho.
con lo que hemos visto anteriormente, y habla pues también de fondo hipopigmentado, retina plano, bueno, misma gafa y revisión en 6-8 meses. Y por último tenemos un informe ya bastante actual, porque además es de ahora, y aquí ya tiene 6 años y 7 meses, y la agudeza visual ya habla de 0,1 y 0,1, con corrección, ojo derecho 0,1 y ojo izquierdo 0,1. ¿Vale? Fondo hipopigmentado, lo mismo, y misma revisión, etcétera. Bueno, pues tenemos un caso de albinismo, claro, no sabemos muy bien cómo funciona. Sí vemos que la agudeza visual se ha estabilizado en alrededor de 0,1, que sería una agudeza visual bastante habitual en los casos de albinismo, y por eso lo que sí me he permitido es traeros un caso de los que hemos visto allí, de los que hemos valorado, que podría ser, entre comillas, similar, porque cada caso es distinto. Pero Vale, bueno, dejo de compartir. Vale, entonces voy a ponerlo y os lo comparto. Ya os digo con todas las comillas del mundo, porque cada niño es cada niño y cada caso es particular, pero en este tipo de patologías visuales sí se da un patrón y sí que pueden ser más similares que en otras patologías. ¿Vale? Entonces, bueno, nos puede valer porque tiene una agudeza visual, como ahora veréis, bastante similar al que hemos visto. ¿Vale? Aquí lo tenéis. En este caso, la niño que nos han presentado tenía 6 años y pico, y en el caso que os presento, pues tiene 8 años, o sea que sería pues un poquito más mayor. Y veis que la agudeza visual es 0,1 y 0,125, o sea que es bastante parecida al caso que teníamos. Vemos que lo demás es todo igual, hipopigmentación, lo que es un albinismo, transilluminación de iris, que tiene también hipoplasia macular, como tenía, y problemas en la papila, exactamente igual. Tiene también una pequeña pérdida de campo visual, un albinismo oculocutáneo exactamente igual, y sí lo he traído para que veáis un poco qué ayudas pues, pueden o se suelen poner aquí. El atril, desde luego, porque la distancia de trabajo va a ser muy corta como en todos los casos. En este caso, en otros casos a lo mejor no es necesario, se ha puesto una gafa para lectura con adición de 8 dioptrías, con la que veis que llega a leer 0,63, y trabajando a una distancia de 8 centímetros, y con 8 años pues tenía una velocidad de 50 palabras por minuto, que bueno, pues va bien para empezar. Una lupa pequeña para acceder a todo tipo de letra, y luego pues se le ha recomendado también para escritura, puede hacerlo con sus gafas de lejos, y se le ha recomendado un telescopio y el filtro solar, que como todos los albinos necesitan como el comer. ¿Vale? Y así un poco vemos, situamos un caso parecido. Lo que sí me gustaría es si está aquí la compañera que ha compartido este caso. Creo que es Elena. Elena, es que aparece solo nombre como Elena y creo que ha abierto el micro. No sé si nos puede decir algo por el chat o si tiene problemas para... Bueno, No sé si si queréis vamos planteando un poco el vamos caso y avanzando. si vamos avanzando, y si luego Elena quiere participar, que se lo agradeceríamos infinitamente, porque sí que así sería mucho más dinámico, la verdad. Vale, en principio dice que no tiene No abierto el sabe. micro. Vale, Vale. pues voy a ver cómo lo soluciono porque lo estoy... Venga, sí, vosotros seguid, Vale, voy sí. intentándolo. Gracias, Elena. Vale. Bueno, tenemos hemos visto lo que nos comentaba Carlos sobre la evolución de este niño o esta niña, y en principio lo que entendemos también que esta evolución, que es positiva obviamente, pues sea posiblemente por el desarrollo del niño, la estimulación, crecimiento, bueno, pues que claro, no es lo mismo un niño de 3 años que uno de 6. Hemos puesto aquí en la diapositiva el tema que comentaba Carlos sobre el apoyo De toda la vida. para todo el resto de su vida, porque nos parece que en una situación, a nosotros nos llega un informe como este de un niño que no ha pasado por el SR, y esto nos choca entre otras muchas cosas, porque lo que hay que darle es las ayudas que necesita y las adaptaciones que necesita para poder trabajar. ¿Que necesitará apoyo? Pues en algunas cosas, pero con las estrategias que le demos se supone que puede evolucionar, ¿vale? Imaginaos los Bueno, padres, podemos hacer- imaginaos los padres del niño de 3 años cuando reciben este tipo de noticias o de informaciones que además pone actitud. Yo lo he copiado tal cual, pone actitud.
Bueno, el caso es que haríamos lo mismo de siempre, tal cual hemos seguido el esquema, Sí. ¿no? Valoraríamos los datos, que luego si a lo mejor podemos hablar con Elena nos lo da mejor. Tendríamos las reuniones con la tutora del APT y estableceríamos las posibles orientaciones y pautas de trabajo. Vale. Un poco como no conocemos el caso en específico, pero un poco también por la orientación que nos ha dado Carlos en este informe de SER y un poco también por el trabajo que llevamos haciendo con alumnos con albinismo, pues teniendo en cuenta que está en este momento en primero de primaria, nosotros haríamos este tipo de orientaciones. La situación en el aula, que es lo que siempre valoramos, y en este caso de albinismo, sobre todo por el tema de la iluminación, por dónde entra la luz en el cole y cómo incide sobre su mesa de trabajo. Hay que localizar un sitio que es bien iluminado, pero que no le dé la luz directa, que no le dé la luz de frente, ¿vale? Buscaríamos una situación en la que tenga buena iluminación, pero que no deslumbre al alumno con su trabajo. Claro, estamos hablando que es una pequeña albina y los deslumbramientos son bastante fuertes en estos casos. Entonces, hay ocasiones en las que las aulas son tremendamente luminosas, lo cual es estupendo para todos los niños, excepto para los nuestros. Entonces, si fuera necesario, pues habría que poner unos filtros también de interior. Si puede utilizar los mismos de fuera, pues los de fuera. Y si tiene que utilizar otros un poco más flojitos, pero que le ayuden a no estar todo el tiempo con ese dolor del deslumbramiento, pues utilizaremos también los filtros dentro del aula, ¿vale? Daros cuenta que un niño con albinismo que tiene normalmente problemas de agudeza, está afectada su agudeza visual y necesita además acercarse mucho. Por eso se valora el uso de un atril para poder acercarse bien a las lecturas y a las imágenes que le presentemos. Va a tener que aprender a utilizar sus gafitas, como habéis visto en el informe que nos ha presentado antes Carlos. Este niño seguramente tendrá unas gafas de visión de cerca y cambiarla por los filtros cuando se vaya al exterior o cuando los necesite en interior. Y esto se trabaja, os puedo asegurar que lo aprenden estupendamente y además es que para ellos es imprescindible. Vale, hemos puesto que valoramos el uso del atril, obviamente lo va a necesitar, porque su visión de cerca en el primer informe era de 0,12, pero no sabemos tampoco si ha evolucionado como en la visión de lejos o simplemente está estabilizada ahí. Entonces, bueno, comprobaremos la evolución, aún así tendrá que utilizarlo. Ahí ya sí que valoraremos en todos los momentos o iremos poco a poco cómo hacemos la adaptación, no solamente para lectura o para escritura, la posición. Bueno, pues eso ya como está en primero de primaria, sabéis que los libros tienen la letra más grande, las mesas son más grandes para ellos porque son chiquititos, entonces está más cerca también de la lectura. Bueno, iremos viendo un poco cómo hacer esta adaptación de la forma más cómoda posible y más fácil para los niños. Mira, Marga, en el chat pone cositas, Elena, dice que utiliza la tablet para ver los libros y ampliar si lo necesito. Sí, eso lo tenemos también, lo teníamos contemplado también. Perfecto. Estabilizada la visión y utiliza las gafas sin ningún problema. Vale, bueno, pues entonces tenemos... Está súper bien ajustado. Sí. Importante el contraste en el trabajo en mesa. Cuando nos referimos al contraste en mesa es los libros, las fichas, los dibujos que se les den, que tengan un buen contraste sin brillos. Para sin muchas imágenes, porque hay que hacer un barrido y encontrar lo que le pedimos que busque. Evitar textos excesivamente largos, que en principio no hay problema porque en primaria no suelen ser tan largos. Como está empezando, ya empezó, pero vamos, en principio son los primeros años de la lectoescritura, vamos a intentar ajustar la pauta en grosor y tamaño según las necesidades de su escritura, porque probablemente no pueda escribir en una pauta pequeñita, pero vamos, estamos en primero que tampoco van a tener una pauta muy pequeñita, ¿no? Y aquí ponemos también el tema de la valoración de las tecnologías y poníamos precisamente eso, o sea, porque a lo mejor... iPad, que ya lo está utilizando. Claro, pues nosotros utilizamos en estos casos el iPad a lo mejor porque sí que es verdad que puede seguir con el libro de texto perfectamente, pero resulta que esas imágenes pequeñitas de pues a lo mejor un paisaje o no sé qué, pues no las está viendo. Pues utilizar el iPad o la tablet para ampliar esa imagen y que pueda ver perfectamente todo el contraste, todos los cabos, si por ejemplo una imagen de sociales, los cabos, los ríos, no sé qué, que lo pueda ver perfectamente. Los ríos en tal caso. Bueno, vale. En algunas de las partes del cuerpo o lo que sea esto, ¿vale? Entonces yo creo que es muy útil. Yo tengo alguna alumna
que está ya, por ejemplo, con el tema del iPad, no es Albina, pero con el tema del iPad intercambiar el tema del texto, los libros con el iPad, un poco intercalarlo y utilizar los dos medios. Es perfectamente posible y además incluso es adecuado. Tengo una alumna que está pasando ya a un tipo de letra porque está aprendiendo la visión muy ampliada. Y lo que no vamos a hacer es ponerle ya los exámenes a una letra 24 o 28 porque no es DIN funcional. A3. Y menos en un DIN A3. Pero entonces ella sigue pudiendo escribir en la misma pauta, con lo cual está contestando en la misma pauta y está teniendo los exámenes ya en el iPad para poder ampliarlos al tamaño que la necesite. Entonces, en este caso, pues igual, si la alumna puede seguir el libro de texto perfectamente y para las imágenes, tal como lo está haciendo, con el iPad es fantástico y no hay ningún problema porque además aprenden a manejarse perfectamente. También deberíamos comprobar en dónde está el bloqueo del nixtagmus, porque seguro que tiene un punto de bloqueo, que suele ser siempre girado hacia un lado o hacia otro, para un poco, pues, ver un poco cómo hacemos la presentación del material por el lado que está ella utilizando, porque si estamos viendo que lo bloquea por el lado izquierdo y le presentamos las cosas por la derecha, se lo vamos a poner bastante complicado, ¿vale? Y un poco lo que os decía Gloria del cambio de gafas, ¿no? Que eso se entrena. Yo que sé, he tenido 2 hermanas albinas con 3 años, no os podéis imaginar cómo cambiaban sus gafas de trabajo en clase a sus filtros cuando tenían que salir al patio. Y era una cosa como muy normalizada y muy interiorizada. Sí. Vale. Comenta varias cosillas que yo creo que tenemos que vamos a comentar. Vale. Pone que está estabilizada la visión. En principio, sí, es completamente normal en los casos de albinismo. Esa evolución positiva al principio y en otros casos es habitual si hay un buen desarrollo, porque tener en cuenta que además ese nistagmus de tipo sensorial y también el de tipo neurológico se va estabilizando y incluso se reduce, lo cual también, con una buena estimulación visual, posibilita que mejore la agudeza visual en los primeros años. Pero a los 6 años por ahí ya se estabiliza, 6, 7 como mucho se estabiliza. Como ocurre con los casos, como todos sabéis, cuando se hacen oclusiones, las oclusiones, la agudeza visual ni se mejora ni se empeora por encima de esa edad, ¿vale? Porque ya el ojo ya ha llegado a su pleno desarrollo. Pues aquí ocurre igual. O sea, aquí ya ese 0,1 lo normal es que no evolucione, pero tampoco que evolucione negativamente. No hay ninguna, en los casos de albinismo, no hay ninguna razón por la cual vayan a perder más visión en un futuro, salvo complicaciones que puedan tener como cualquier otra persona, ¿vale? Pero que no es una patología que sea degenerativa ni de riesgo, como puede ser un glaucoma, como una retinosis o un Stargardt o 20.000 de ellas. Entonces, podemos pensar que su visión se va a estabilizar alrededor de ahí. Lo que puede mejorar es su eficiencia visual. La agudeza visual ya no la va a mejorar, pero la tampoco, eficiencia, La eficiencia con tampoco la va a entrenamiento y empeorar. trabajo se mejora. a nivel La funcional. eficiencia sí, a nivel funcional, evidentemente sí. Entonces, Eh, comentan, ¿qué opináis en iniciar el braille? Yo no lo veo. Yo No. tampoco. Mira, En estos casos tenemos muy buenos lectores albinos y maestros albinos. Hemos tenido compañeros y compañeras albinas, maestras en el equipo con nosotros. No con son, una no lectura son- estupenda. no son niños de braille. No. Una persona que albina, es que yo no conozco a ninguno que utilice braille. Todos los que No, conozco son lectores de tinta y escriben en tinta con sus Usuarios de tablet, usuarios de ordenador, usuarios de móviles, a veces con sonido, a veces les dictan, a veces, pero son lectores con código tinta. y que hagan Sí, sí. letra más pequeña es normal. Es normal porque puede llegar a verla, porque tiene muy buena capacidad de acomodación. Entonces, se pone a una distancia de 6 centímetros, completamente normal. Es la distancia habitual, 6, 7, 8 centímetros, con una agudeza visual de 0,1. Porque realmente lo que está haciendo es ampliando el tamaño que necesita, acercándose esas 10 veces más que necesita para poder ver el tamaño que nosotros Y no podemos pasa ver a nada, 40 no pasa centímetros. nada porque se acerque. Por eso le No vamos pasa a poner un atril para que coja la Claro, postura correcta. en el atril no hay ningún problema. Que se acerque todo lo que quiera y que puede ser un gran lector y no hay ningún problema con ello. ¿Vale? Entonces, más adelante es cuando sí, y por ejemplo, en el caso que os he puesto antes, sí que le venía bien una gafita de cerca en algunos casos y en otros no. Y más adelante la va a necesitar.
Y cuando llegue el momento en que empieza a tener un poquito de presbicia, pues en vez de una gafa de +2, +3 que llevo yo, necesitaré una gafa de +8, +10. Pero es así, ¿vale? Entonces, perfecto. Vale, pues Bueno, si os parece, Espera un pasamos segundo, al... espera. Nada, ¿Sí? en el centro lo de siempre, vale. los desplazamientos, importantísimo en este caso más que en ningún otro, los cambios de luz en el patio y en el comedor, la estrategia, importancia de los filtros exteriores siempre, que en este caso yo creo que lo está usando según dice la compañera, con lo cual no hay ningún problema. Y estar atento siempre en los cambios de tutores, cuando pase de curso, a dar toda esta información, porque el uso de un filtro exterior, incluso si lo necesita en el interior, es básico para los alumnos albinos. Y bueno, pues las orientaciones a la familia, lo mismo, básicamente, siempre pues ver un poco cómo hace el estudio, que use el atril en casa, que tenga una iluminación adecuada, cómo hace los deberes, cómo el uso de las tecnologías y la importancia también del uso de los filtros cuando esté con la familia. Y ya está. Muy bien, perfecto. Perfecto, chicas. Elena, ¿algún Chicos. comentario sobre lo que hemos dicho? ¿Estás de acuerdo? La distancia de 6 centímetros es la que necesito. Sí. No, yo estoy leyendo aquí que se pone una distancia de 6 centímetros de la atril, es que se pone la distancia que necesita para leer, ni más ni menos. Sí, lo que comentaba antes, es la distancia, además es una distancia muy habitual. Entre 6, 8 y 9 centímetros es la distancia más habitual. Con agudeza visual de 0,1 es lo que marca, ¿vale? Entonces luego es que acceda bien a ese tamaño y si tiene un poquito de fatiga o eso, pues se puede poner una gafa con adición, como en el caso anterior, pero eso lo pruebo. Yo he probado muchísimas gafas de estas y el 90% de las veces no es necesario. Ellos con su buena acomodación funcionan. A algunos casos les viene bien, pues adelante, se les pone la gafita. Está poniendo la compañera que lleva un flexo. De luz fría. Sí. Bueno, depende del luego aula, me imagino, depende de cada caso. Normalmente sí pueden necesitar algún flexo, pero en otros albinos no. Eso ya depende un poquito de la También a veces iluminación. lo puede tener por la iluminación excesiva del aula y el flexo encima le puede contrarrestar a lo mejor los reflejos o mal. Pero en general yo no sé si lo necesitan, la verdad. No En conozco. algunos casos sí, en algunos casos sí, para lectura sí, en algunos casos sí. En algunos casos sí. Es cada caso, porque luego hay que ver cada caso. Le viene muy bien y tiene mucha luz en el aula, sí, puede ser. Tienen deslumbramiento, pero pueden necesitar luz para lectura. Eso sí ocurre. Si ocurre, la luz bien controlada le ayuda. Lo que le deslumbra es la luz del sol y lo que le deslumbra es todo eso. O sea, el filtro en el exterior lo necesita como el comer, seguro. O sea, eso por eso los albinos no rechazan ninguno el filtro. Yo no conozco ningún albino que rechace el filtro. Es que es dolor. Claro, es que lo necesitan como el comer. Venga, pues estupendo. Pasamos al siguiente caso, si os parece. Perfecto. El siguiente caso era muy complicado porque nos habéis mandado unos informes que eran como 17 páginas. Una evolución. Es una evolución, sí, estaba. Y luego, en realidad, lo que venía de información visual también era muy poco, pero enseguida nos hemos dado cuenta, y sobre todo Carlos, que es el experto, pero ahí tengo que decir que nosotros también, es sobre el siguiente caso. La experiencia es un grado. No lo vamos a poner tampoco. ¿Carlos? ¿Se ha ido? Sí. No me he ido. Vale. Lo único entonces, que la compañera que nos lo ha mandado creo que no está conectada. Una Carmen se llama. Bueno. Hablamos sobre el caso de todas maneras. Como no podemos ponerlo, hemos entresacado, pongo la primera parte, Carlos, de la información más... Ay, no me gusta hacer esto. Un segundo. No me conecto. A ver. ¿Dónde estás? Aquí. Comparte. Ahora. Vale, esta es la deducción que hemos llegado nosotras y Carlos nos ha dicho, no os habéis equivocado, chicos. Después de haber leído el informe médico que se nos envió, ¿no? De todas las revisiones, todas las informaciones visuales, un informe incluso de estudio genético también. Y hemos intentado sacar, digamos, la información básica, ¿no? Y entonces este caso hemos pensado que lo va a comentar principalmente Carlos, luego a lo mejor nosotros hacemos alguna puntualización en cuanto a actividades, porque, bueno, pues en este campo él es el experto. Dale, compi. Expertos somos todos. Bueno,
Bueno, es un caso de una niño o niña de 6 años y 6 meses. Entonces, como comentan, viene una cantidad de informes enormes sobre su evolución médica y, bueno, pues viene mucha información neurológica y dentro de esa información neurológica, pues vemos que habla de posibles lesiones en territorio frontera afectando a cortical, en sustancia blanca subcortical, en ambos lóbulos frontales y en región temporoccipital. Ahí queda eso. Pues bueno, tenemos una lesión cerebral muy importante, tenemos una lesión cerebral muy importante y por aquí vemos que también habla de lesiones isquémicas crónicas que afectan a todo el encéfalo con atrofia, afectación crónica de ganglios basales, bueno, y mucha mayor información que nos habla todo en el mismo sentido. También dentro de la información que nos mandan del hospital, pues habla también de, voy avanzando, pues lo voy mirando, de trastornos visocognitivos. Pues ya nos habla de que recibe terapia visual en un centro privado, recibe aparte, determina la funcionalidad visual en varias pruebas, en los potenciales evocados también habla de falta de estímulo. Presenta además trastornos visoperceptivos, trastornos del procesamiento visual y recomiendan terapia visual, rehabilitación visual. Vale, en cuanto a la parte oftalmológica, pues la exploración oftalmológica, vemos que han utilizado, que ya lo conocéis en algunos casos, habla de 24 ciclos por grado. Esto significa que han utilizado para sacar el dato de agudeza visual el test de mirada preferencial, que creo que todos conocéis un poco, que lo hemos explicado en muchos estos, y entonces con una agudeza visual bastante buena, equivalente a 0,7 Snellen, o sea que sería una agudeza visual bastante superior a la que tendríamos en cuanto a deficiencia visual como tal. Y no muestra negligencia, o sea que no parece que haya una pérdida de campo visual importante. No obstante, nos habla todo el tiempo de problemas visoperceptivos, de alteraciones funcionales de la visión, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final nos habla de una pequeña corrección óptica. Bueno, dicho esto, vamos a ver un poco cómo deberíamos de actuar ante un caso así. Vamos a ver. Vale, ahora que ya he dejado el informe, pues paso a compartir pantalla. Bueno, lo vemos, ¿no? Se ve. Sí, Vale. seguro. Vale, entonces, hablamos de deficiencia visual cerebral. ¿Por qué hablamos de deficiencia visual cerebral? Bueno, para deficiencia visual cerebral tiene que haber 3 componentes. Uno. Se ha ido. ¿Se ha ido? Sí, ¿qué ha Sí, pasado? porque estamos Salimos compartiendo nosotras. pantalla y nos vemos nosotras. Vale, pues vamos a ver por qué se ha ido. Ahora. Ahí. Ahora lo tenemos. Sí, es que ha Sí. dado un fallo, de repente ha desaparecido. No sé por qué, pero bueno. Pero no tienes la presentación, abre presentación. La tienes como en las diapositivas de. Vale, pues venga, vamos a abrir la presentación, sí. Ahí está. Ahí la tenemos, ¿no? Ahí la tenemos mejor. Venga, perfecto. Vale, entonces decía que la definición para decir que tiene deficiencia visual cerebral tiene que haber 3 componentes. Uno, primero, que haya una disminución de agudeza visual, en este caso no mucha, hay un poco, campo visual o dificultad para ver. Nos hablan de problemas visoperceptivos, por lo tanto, si cumple esa condición de dificultad para ver. En segundo lugar, tiene que haber una lesión cerebral o una malformación que causa la disfunción de las radiaciones ópticas y o la corteza visual, ¿vale? Entonces, como vemos en este caso, sí que hay, lógicamente, un daño cerebral bastante importante y además nos han hablado de que afecta a la parte occipital y afecta a la zona de la visión. Como ves aquí abajo, como sabemos todos, la visión se elabora principalmente en el córtex visual al fondo de nuestro cerebro.
Y justo ahí es donde además nos han informado, por lo que hemos podido leer y sacar de toda esa información neurológica, hay un daño ahí importante. Y hay un daño a la sustancia blanca que afecta al tratamiento de la información, que lo ralentiza mucho y que dificulta mucho el tratamiento de la información por parte del cerebro. Muy bien. Y luego, la tercera pata para decir que tenemos una deficiencia visual cerebral es que además hay unos comportamientos visuales que son características específicas de la deficiencia visual cerebral, ¿vale? Porque estos niños tienen características peculiares. Cuando digo características específicas, no me refiero a que tengan que tener todas ellas, ni mucho menos. Tienen alguna de ellas y cada caso es diferente. En unos casos va a afectar a una parte, en otras a otras, en mayor o menor medida, pero sí, por lo menos, algunas de estas características que vamos a ver un poquito rápidamente. ¿Cuáles son características comunes? Pues bueno, vamos a ver algunas de ellas siguiendo a varios autores y siguiendo también nuestra propia experiencia. Muchos de ellos tienen una cara inexpresiva, Sí. muchos tienen mirada perdida, parece que no miran a ningún lado, falta de habilidad para atender visualmente a objetos. Muchos no utilizan la comunicación visual, no te miran a los ojos. Es una cosa que además cuesta mucho entender a la madre que no hay esa parte tan importante y tan bonita de la comunicación visual. Falta de atención y curiosidad visual. La actividad visual espontánea es muy corta, muy breve. El aprendizaje visual parece producir cansancio. Hay otra característica muy peculiar que se da también en muchos casos, que es la fijación hacia la luz. Se quedan mirando fijamente a la bombilla, al sol, a cualquier fuente de luz, y se quedan ahí totalmente colgados. La visión tiende a fluctuar, a veces parece que ven mejor que otras veces y está muy influenciada por el cansancio, por el entorno, por un entorno desconocido, por la medicación. Muchos de ellos, claro, tienen mucha medicación. El ruido, hablamos del ruido ambiental, no del ruido, en este caso no sonoro, sino del ruido visual. La visión periférica parece ser más funcional que la central. Los objetos se ven muchas veces a distancias cortas, pero no por falta de agudeza visual. Por ejemplo, en este caso vemos que ve 0,7, no tendría por qué acercarse tanto, pero se pega mucho para ver los objetos. Pero no es como en el caso de los niños con problema, con deficiencia visual, que es porque no lo ven, sino aquí más bien está relacionado con concentrarse precisamente en eso que tenemos. Si yo quiero ver algo, pues me lo acerco mucho para aislarme del resto y poder centrarme en eso que quiero ver. Otra característica muy peculiar es que atiende mejor a los objetos en movimiento que a los estáticos. Muchos de ellos a lo mejor no perciben un objeto estático y se lo mueves y empieza a percibirlo y es capaz de distinguirlo, ¿vale? Cuando alcanzan a ver un objeto, muchas veces vuelven la cabeza, o sea, lo ven, vuelven la cabeza y luego a lo mejor lo alcanzan después. Muchas veces tienen el alcance diferido, muchas veces parece que no están viendo algo y lo ven y luego reaccionan al cabo del tiempo. Son incapaces de combinar la vista con otros sentidos, muchos de ellos, pues su sentido predominante es el auditivo y cuando están atendiendo auditivamente no están atendiendo visualmente, solamente pueden atender por una de las vías. La respuesta visual suele retardarse, eso es normal, todo tarda en llevar la elaboración, entonces parece que le presentas un estímulo, parece que no hay ninguna respuesta y esa respuesta puede demorarse 15, 20, 30 segundos incluso, un tiempo que parece que no la va a ver y luego de repente hay una respuesta y te das cuenta de que sí, está respondiendo a aquello que le habías presentado que parecía que no era para él nada significativo. Los objetos muchas veces solo pueden reconocerse en ambientes conocidos. Te reconoce el vaso, la cuchara, si está en la cocina, pero si lo sacas fuera de ese contexto, no es un objeto conocido para él. También hay problemas muchas veces en el reconocimiento de caras, no en todos los casos. Y muy importante y muy habitual, cuando un objeto está situado sobre un fondo complejo o varios objetos están demasiado juntos, no es capaz de percibir y separar un objeto del otro. Lo que en inglés es el fenómeno llamado crowding. Y también muchas veces deterioro del cálculo de la distancia. Van a alcanzar y tienen que hacer varios ajustes con la mano para alcanzar cualquier objeto, porque no son capaces de calcular adecuadamente la distancia. Generalmente los colores sí que los perciben bien, entonces es una de las razones que los perciben con mucha mayor facilidad que los objetos o las formas. Y por último, la posición del cuerpo influye en el uso de la visión. O sea, muchos de estos chicos y muchos de estos casos son chicos además con otros problemas
como parálisis cerebral, entonces pueden ver bien con la cabeza en esta posición y en esta no, en posición supina, propina, etcétera. Entonces tenemos que trabajar y ver con los fisios, etcétera, cuál es la mejor posición para que usar la visión adecuadamente. Bueno, pues tendríamos un caso de DVC. ¿Qué recomendar después de un diagnóstico de DVC? Pues aquí voy siguiendo los consejos, yo creo que muy buenos, de uno de los centros mejores especializados en el tratamiento del CVI en inglés, Cortical Visual Impairment o Cerebral Visual Impairment, que es lo mismo, deficiencia visual cerebral o deficiencia visual cortical. La Perkins School for the Blind, un centro americano que trabaja muy bien en todo esto, recomienda 5 pasos después de un diagnóstico. El primero, lógicamente, recomienda a los padres primero intentar procesar ese diagnóstico, lógicamente, que es ajustarse a lo que le están diciendo, intentar procesar esos sentimientos. El segundo, importantísimo, obtener evaluaciones. Ellos aquí hablan colaborativas, esa es una traducción mía personal del inglés, de la deficiencia visual cerebral. Cada niño experimenta la DVC a su manera. Sí, aquí me encanta una frase de otro especialista en el tema que dice que quien conoce a un niño con deficiencia visual cerebral, conoce a un niño con deficiencia visual cerebral. No a todos. No a todos, ni mucho menos. A cada niño es totalmente diferente y mucho más que en los casos de deficiencia visual ocular. ¿Vale? Eso que me he atrevido a hacer con el caso de albinismo, no me atrevo a hacerlo bajo ningún concepto con un caso de deficiencia visual cerebral. Porque la forma en que ese daño afecta al cerebro hace que los casos sean todos diferentes. Aunque tengan esas características comunes, pero de forma muy diferente en cada uno. ¿Vale? El plan de intervención debe adaptarse a las necesidades y centrarse en la pregunta: ¿cómo se pueden mejorar las habilidades funcionales de la visión? Eso es lo importante que tenemos que ver. ¿Cómo podemos intentar que ese niño mejore esas habilidades para sacar más partido de esa visión? Esas evaluaciones que hemos dicho colaborativas, ¿qué deben de incluir? Pues lo primero, la evaluación clínica ocular, evidentemente. Una buena evaluación que hemos visto que en todo lo que allí hemos visto que teníamos algunos datos, pero nos faltaba una evaluación más completa. La primera, la oftalmológica, como hacemos cuando hacemos los informes del SRI. La segunda, la de un óptico optometrista. La tercera, la evaluación funcional de la visión, intentar valorar cuánto y cómo ve el niño. Y la tercera, una evaluación integral de la DVC, en la cual ya vemos a ver cuáles de esos comportamientos tiene, cuáles no, en qué grado los tiene, en qué grados no, ¿vale? Para valorar exactamente en dónde estamos y en qué tenemos que trabajar. Evaluación de la orientación y movilidad y evaluaciones terapéuticas de todo aquello que también puedan ser necesario trabajar. Fisioterapia, etcétera, etcétera, logopedia, lo que sea en cada caso. A partir de ahí, y solo a partir de ahí, de esas evaluaciones, es cuando debemos iniciar el proceso de aprendizaje. Siempre partiendo de esas valoraciones. El aprendizaje considera la visión funcional del niño y asegurarse de que todo está guiado por ahí, ¿vale? Incluir también las habilidades compensatorias. Muchos de estos niños la visión les cuesta mucho utilizar, pues vamos a utilizar los otros sentidos, todo lo que necesitemos, evidentemente. El oído, el tacto, exactamente igual que los demás. Evidentemente, la intervención, iniciarse lo más temprana posible y optimizar el acceso y el reconocimiento visual. Y después, trabajar todo esto en casa, aprender a que todo esto hay que trasladarlo al diario. Y lo último que recomiendan es comprender que no está solo, de que hay muchos con esto mismo. Entonces, con todo esto es como tenemos que trabajar. Para la evaluación, primero, muy importante, contar con los padres y profesores, que son, y especialmente con los padres, que son los que más conocen cómo son estos niños, ¿vale? Entonces tenemos que entrevistarlos bien, conocer y ver todo cómo ha sido esa evolución, cuáles son los primeros síntomas que ha dado, cómo, si ha tenido esa, como he dicho antes, muchos empiezan con esa mirada perdida a la luz y luego la van perdiendo poco a poco, pues si eso es, o siguen con ella, si ha habido algún momento de que hayan tenido contacto visual o no lo han tenido, etcétera, si siguen mejor los objetos en movimiento que no, si tienen objetos, etcétera. ¿Vale? Luego, una observación del niño, tanto en el entorno escolar como en el familiar. Es muy importante esta evaluación, hacerla. Se puede hacer una evaluación, la que llamo evaluación cara a cara, pues sería una evaluación que puedes hacer en la consulta, en el despacho,
pero esa evaluación la tienes que complementar con una evaluación in situ. Si no, en estos casos, mucho más que los visuales, no te vale de nada, porque varían muchísimo de estar en su entorno a no estar en su entorno. Un niño con un problema visual sí puedes valorarlo allí en nuestra consulta. Un niño con deficiencia visual cerebral puedes valorar algunas cosas en consulta, pero tienes que cotejarlo con cómo funciona en su entorno, porque ese no es su entorno. Y Exactamente. como hemos visto antes, en estos casos sí que es importantísimo su entorno. ¿Vale? Entonces, en estos casos hay que ver, como os he dicho, muy importante el tema de los padres. Y luego, ¿qué hay que valorar en esto? Pues muchas cosas. El grado de atención visual, la motilidad ocular, la forma de respuesta a los estímulos visuales, el uso de los sentidos para extraer la información, si hay respuesta diferente según sea el entorno, porque muchas veces en estos casos es que unas veces parece que ve y otras veces parece que no ve. Es que a lo mejor cuando no ve le has cambiado todo. Es que como a lo mejor resulta que viene Halloween y la clase de repente se ha puesto patas arriba. Le hemos metido un montón de cosas y para el niño aquello ya es un mundo totalmente desconocido y absurdo que no tenía nada que ver con el que tenía el día anterior. ¿Vale? Y entonces ese día no funciona visualmente. ¿Y por qué hoy no me ve? Pues resulta porque le hemos destrozado su mundo visual, que para él es muy difícil acceder a él. La ¿Vale? permanencia, claro. Claro, eso que para nosotros nos es muy fácil adaptarnos, para ellos es muy difícil adaptarse a esos cambios. ¿Vale? Las estrategias que utiliza, los objetos y personas a los que presta atención visual, si establece comunicación visual, la distancia, el tamaño y los contrastes, los colores que más le atraen. Muchas veces hay una dominancia de color, muchas veces les atrae mucho más un color que otro, pues vamos a utilizarlo, vamos a trabajar con ese color. Si me funciona mucho mejor con el rojo, pues vamos a meter primero todo en rojo. Lo importante es que atiendan a la visión, que usen la visión y poco a poco le vamos a dar más funcionalidad. La iluminación con la que se encuentra más cómodo y la zona del campo visual más funcional. Muy bien, pues eso era lo que quería yo compartir con vosotros, un muy rápido y muy genérico de algo muy complejo como la deficiencia visual cerebral, como sabéis. Carlos, he aprovechado para poner lo de las jornadas de este fin de semana, en la dirección en el Muy bien. chat. Gracias. Vale. Gracias a ti. Bueno, Muy pues bien. entenderéis que después de que Carlos nos cuenta todo esto, nosotros tenemos mucha suerte porque cuando encontramos un caso como este, vamos a Carlos, que es el que nos pone en el camino. Os hemos comentado que en el informe que nos mandaron, nosotros, después de leer todas estas cosas que ha comentado Carlos, evidentemente detectamos que era un caso de deficiencia visual cerebral y que hay que trabajar de una manera muy concreta. Como él dice, cada niño es un mundo completamente diferente. No se pueden plantear generalidades a la hora del trabajo con nuestros niños en los centros escolares y además suelen estar son niños afectados normalmente en más sentidos. Entonces, teniendo en cuenta el tema de esa agnosia visual, de no conocer cuando veo lo que veo y lo que tienen delante, las propuestas básicas que nosotros solemos hacer son estas que os hemos puesto aquí, ¿no? Si les muestra una imagen que sea muy contrastada y que no tenga ese ruido visual, cosas que puedan distraer con respecto a lo que queremos que vea y que en lo que se fije. Acompañar siempre los objetos, las caras, las imágenes con voz que le den un refuerzo o les den un apoyo para que se fijen en lo que queremos por lo que que os ha vean. comentado Carlos, de la preferencia a lo mejor del sentido del oído. Cuando les presentamos cosas, nosotros siempre decimos trabajar mejor con elementos en 3 dimensiones que con elementos en 2 dimensiones, con dibujos o fotografías, porque es más, podemos trabajar además acompañando de la vista con el tacto, que se coja, si es que pueden coger o agarrar, o que se toque, que tengan otra sensación, además de ese acceso visual que hacen con la mirada, ¿no? Los objetos en movimiento. Sí. Tal como ha dicho Carlos, tienen preferencia de los objetos en movimiento, entonces intentar presentarle los objetos en movimiento, no a toda velocidad, pero sí objetos que se muevan, rueden, incluso a lo mejor en una regleta, algo que vaya moviéndose para que él pueda
prestarle más atención. Lo que hablaban del campo visual concreto o de un color determinado, pues tener en cuenta, intentar descubrir cuál es su color preferido para intentar que los estímulos sean de ese color y averiguar más o menos por la funcionalidad, por el trabajo que llevamos con el niño, cuál es su campo visual preferente para hacer este tipo de presentaciones. Lo que ha dicho Carlos, tener en cuenta la latencia en la respuesta, que va a tener una respuesta tardía y de pronto pues echa mano para cogerlo. La distancia de los objetos, no se lo podemos poner sino que sea una distancia en la que ellos puedan acceder a coger las cosas, ¿vale? Una distancia a la distancia de su mano, ¿vale? Os vais a encontrar con niños con deficiencia visual que de repente hacen un movimiento en un momento determinado, ven algo que hay ahí, tú crees que no lo ha visto y sin mirarlo estira la mano y lo coge. Entonces, bueno, tener en cuenta ese tipo de cosas a la hora de trabajar con ellos, por el tema de la latencia y las respuestas que pueden dar. Sí, eso es muy típico, es sí. el alcance visual diferido, que Sí, llaman, ¿sabes? Y eso es muy típico, eso es una característica muy habitual por el tiempo de respuesta, y ten en cuenta que es normal, o sea, yo tardo en elaborar esa información, he visto el objeto, lo tardo en elaborar, tardo en mandar la orden y de pronto claro, echo mano. y de pronto Y de echo la mano repente y la mano quiero tardo en cogerlo. llevarlo también. Entonces, Sí. eso que para nosotros es automático, pueden ser 20, 25 segundos en algunos niños. Por eso la presentación de los objetos tiene que ser al alcance de su mano, para darle para esta posibilidad, para que haya ese feedback, ¿no?, con ellos y que tengan también ellos su premio de alcanzar el objeto que le estamos presentando. Proponemos también, por ejemplo, el trabajo en mesa de luz, que en muchos casos ha dado buenos resultados, ¿no? Sí, Porque funciona bastante bien con estos sí. chicos. La mesa de Incluso luz, también la luz la luz negra. negra, eso iba a decir, incluso la luz negra funciona muy bien con estos chicos. Entonces, hasta que no tengamos ese análisis que decía Carlos, muy concreto sobre el niño, las orientaciones tienen que ser no muy generales. Quiero decir, tener en cuenta estos aspectos que son importantes en cualquier niño con deficiencia visual cerebral hasta que se haga un análisis realmente completo de cómo su visión, cómo ve, cómo accede. Y muchas veces es ensayo-error, o sea, tú pruebas y si no funciona cambias a otra cosa. Os hemos puesto aquí que es muy importante las experiencias visuales y las rutinas visuales. Eso que hacía antes Carlos, un poco referencia del cambio de aula, una decoración diferente, ¿no? De pronto no hay, es todo diferente. Sí, está claro que en estos niños es muy importante una intervención visual muy, muy guiada, o sea, tiene que ser muy exacta, o sea, con la mayor precisión posible, porque si no lo que vas a provocar muchas veces es una frustración, o sea, si el niño no accede a la información, intentar insistir en que trabajar algo, lo que estás haciendo es frustrándolo. Sí, efectivamente. Entonces hay que ir poquito a poquito, no es como en otros niños en los cuales puedes ir avanzando más, y en estos niños tienes que saber que realmente accede a esa información de alguna forma, estás generando algo. E insistir y dar los pasos muy lentamente hasta seguir el siguiente. Si de momento solo me atiende a un objeto y el objeto tiene que ser rojo y tiene que estar en movimiento, pues insistimos con ese objeto, venga y venga y venga, y ya intentaremos meter un segundo. ¿Que funciona? Pues lo metemos. Que no, volvemos otro poquito para atrás. Intentar ir avanzando así, entonces es cuando realmente se consiguen avances. Y luego tener en cuenta que en estos casos lo que sí que es bueno es que sí que hay una expectativa de avance, y en muchos de ellos es importante. Y de avance hasta en agudeza visual, cosa que no ocurre en las patologías visuales. Vale, han preguntado por aquí cómo en el chat preguntaban, en estos casos que no se puede medir la agudeza visual, ¿cuál es el criterio de afiliación? Bueno, vamos a ver, cuando no se puede medir la agudeza visual, el criterio de afiliación es que el oftalmólogo considere que la lesión que tiene puede tener una agudeza visual, o lo que él observa, que está dentro de los límites de afiliación. O sea, no puedes medir exactamente. Ocurre igual que con los niños pequeños. Con los niños pequeños se hace una valoración transitoria, y con muchos de estos niños también, en los cuales el oftalmólogo ve las lesiones que hay, intenta tomar una agudeza visual, y si no la toma, pues si él considera que el caso que tiene ahí pueda tener una deficiencia visual severa, pues entonces se la afilia transitoriamente, y si no, no se la afilia. En este caso, por ejemplo, pues sí que se le ha tomado una agudeza por mirada preferencial, pero esa agudeza es bastante alta. No sería un caso afiliable, lo cual no significa que no tenga un problema visual importante, lo que pasa es que será un problema más
visoperceptivo, consecuencia de la deficiencia visual cerebral, lo cual no significa que ahí no tenga que intervenir el equipo y no tengan que intervenir los profesionales, porque es un problema al final derivado de la visión y un problema trabajado a nivel de visión. Por eso la deficiencia visual cerebral muchas veces en la atención se sale de esos límites de agudeza visual de 0,3, porque Sí. puede ser un niño que no interpreta nada a la visión, aunque pueda haber detalles pequeños. Esa es la cuestión, porque aquí lo que tenemos es un problema en el procesamiento de la información. Que en muchos de los casos puede venir unido a un problema de agudeza visual, a un problema también, una patología ocular, sí, pero en otros casos no. En otros casos no va a venir unido y puede tener unas patologías igual. ¿Vale? Bueno, Muy bien. pues pasamos al último ya, a ver si a toda velocidad, venga. A toda velocidad. Venga, pues vamos con el último. Vamos a ver. Era Bueno, el pues de retinosis. sí, en este caso revisión paciente con sospecha de DHR, distrofia hereditaria de retina. La agudeza visual en principio ponía que no colabora, luego pone en otro lado pone otros datos, vemos que Espera, hay que te una, pongo, vemos un que hay poquito. sí, yo estoy mirando del informe, Claro, pero como os como he no lo dicho vamos a antes, poner, por lo menos que claro, quede un un poco resumen. más. Ya estoy está. mirando el informe del hospital, que no ponemos por lo que hemos dicho antes, porque se podría deducir al final por todos los datos de quién es, y aparte no vamos a poner aquí un informe de un hospital que queda grabado y todo. Vale, entonces es un caso que tiene una miopía también importante de menos 8,25 y un astigmatismo de menos 2, una miopía importante, y que vemos que sí que el resultado de genética habla de una mutación en un gen en especial y que nos ponen aquí una anotación asociada a retinosis pigmentaria. ¿Vale? Pues entonces ya vemos por dónde van los tiros. ¿Vale? Entonces tenemos un caso en el cual pues ya tenemos un diagnóstico de retinosis pigmentaria. Y bueno, viene aquí todos los estudios genéticos y eso, que a nosotros no nos importa ninguna información, con 20.000 cosas que a nosotros no nos interesan. La respuesta de los conos, que ya sí que, bueno, pues respuestas abolidas, respuestas a bastones abolidas, significa que, bueno, pues que ahí también el electroretinograma nos dice que hay problemas importantes. Entonces, la conclusión del electroretinograma de campo completo que muestra respuestas abolidas en condiciones fotópicas y escotópicas en ambos ojos, pues que, bueno, pues que no están funcionando bien los conos y los bastones, ya hay un problema importante. Sí. Nos habla también de que 2 tíos paternos ciegos de mayores por retinosis pigmentaria, o sea que ya tenemos casos familiares que nos apuntan en el mismo sentido. Y aquí sí que en una exploración anterior nos ha hablado de una agudeza visual de 0,3 en el ojo derecho y 0,2 en el izquierdo, o sea que ya tenemos... Pero solo con Marta, ¿eh? Solo con Marta. una Solo persona, responde sí. con Marta, sí, con los demás no responde. No colabora. No colabora. Una cosa que me ha resultado curioso es que habla de nistagmus, que no es habitual en la retinosis. Ahí No. me ha resultado un poco chocante. Pero lo tiene todo, porque mira la última parte que tiene. También Sí, pero habla de una sí. atrofia macular, sí, con distribución de las capas externas y retina aplicada, con fondo pigmentado, que es lo típico, por eso se llama retinosis pigmentaria, por ese pigmento que se acumula en la parte posterior del ojo, en la retina, atenuación del reflejo macular, o sea que ya está afectado un poco la mácula, papila de Bordenitos, las papilas ópticas bien, ¿vale? Y aquí hablaba de continuar con parche y revisión, vale, pues como veis, una retinosis pigmentaria y ya hay una afectación macular, una pequeña afectación macular, todavía tenemos una agudeza visual bastante aceptable, que vamos a suponernos que anda en ese 0,3 o 0,2, pero ya nos suponemos, porque es que ya hay una afectación de campo importante y ya hay una afectación importante macular. Claro, es que estamos hablando entonces, Carlos, porque nosotros estábamos antes comentando, si este chaval, además de tener reducción de campo, tiene escotomas en la visión de la mácula, ¿qué es lo que está viendo? O sea, estamos hablando de un caso con... Porque luego, sin embargo, sí que da buena agudeza visual. Sí, bueno, porque Entonces, todavía la afectación macular todavía no es muy claro, porque importante. entendemos que todavía no se ha afectación, desarrollado. si la mácula está afectada totalmente, o sea, cuando la fobia está afectada totalmente, eso es por definición, la agudeza visual baja por debajo de 0,1. Eso es, o sea que Como ocurre todavía en no el Stargardt. tenemos... No Claro, como tenemos ocurre en el Stargardt. más. Vosotros sabéis que en los Stargardt, por ejemplo,
Sí. Cuando afecta, todos los Stargardt, que es una degeneración macular típica, ven por debajo de 0,1. Pero tenemos que pensar que esto puede ocurrir, o sea, quiero decir, en No, evolución. claro. O sea, podemos pensar que puede ocurrir y que en este caso ya está ocurriendo, que sabemos que mucha retinosis no ocurre hasta muy tarde. O sea, la Es muy retinosis, pronto, porque es un niño muy pequeño. la retinosis más típica es la que tiene un campo bastante reducido, como la que todos conocemos, pero sigue manteniendo una buena agudeza visual. Con retinosis más típica que conocemos tiene una agudeza de 0,5, 0,6, 0,8, ¿vale? Aunque tenga un campo visual ya de 10 grados, de 8. Sí, pero mira este niño, claro. Claro, pero en este caso tenemos ya una retinosis, pero ya con una afectación macular. Ya hablamos de 0,3, 0,2. Conclusión, huele mal. Sí. Dentro de retinosis parece que el pronóstico es además de los malos, o sea, de una pérdida. No somos adivinos, ni divinos. No, ni y mucho no menos. conocemos al alumno, pero Ni entendemos conocemos al que alumno, pero en principio huele mal. O sea, en tan principio es de pequeño, lo- tan bien diagnosticado desde pequeño, tan obvio, tan claro, con esa agudeza visual y todo, y la atrofia macular y todo esto, o sea, tiene mal pronóstico, sí. Tiene mal pronóstico. Entonces, hay que trabajar con lo que hay, pero teniendo en cuenta eso que tenemos ahí. O sea, que igual que hablamos antes, en el caso del albinismo, pues no, va a ser estable, va a estar ahí. No hay B01, pero va a haber 0,1. Aquí, pues B03, 02, no sabemos lo que va a haber mañana y el pronóstico, ojalá que nos equivoquemos. Pero es que además estamos hablando de un chaval con reducción de campo y nistagmus. Sí, el nistagmus, sí. Nistagmus ahí no lo sabemos hasta qué punto, porque pone transitorio, habría que verlo. Pues muchas veces se da también. Sí, Sí, pone transitorio. Sí, bueno. a lo mejor es transitorio, a lo mejor ese nistagmus luego desaparece y ahí habría algún Sí, porque problema si no ya neurológico. sería el remate del tomate, ¿eh? Sí. Además, ahí hay también los informes médicos, hay que tomarlos un poquito, por eso yo hasta que no pasan por una revisión más de gente que ya controla bien en baja visión, no me fío del todo. O sea, no quiero decir, Claro. con perdón, no quiero decir Claro, que los no, sí, oftalmólogos... es que ahora estamos trabajando un poco pues como lo haríamos habitualmente antes de que pasen por el SRI. Esta discusión que tenemos ahora nosotros con todos vosotros es la que tenemos habitualmente cuando tenemos un informe, porque no sabemos tampoco ni conocemos al chaval en este caso, o sea, no tenemos más... Claro, y si os fijáis además dentro del mismo, y ha ocurrido con estos casos, dentro del mismo historial de un hospital, veis como hay informes, con el uno con el otro, hay cambios muy significativos. Sí. De la revisión hecha por un médico y la revisión hecha por otro al año y medio y la revisión hecha... Entonces, porque es muy complicado, hay que empezar por ahí, es muy complicado y es muy complicado valorar una baja visión y es muy complicado en médicos que a lo mejor ven un caso de estos de cada 800. Claro. Entonces tenemos que tomarlo como que es una información importante, sobre todo el tema de patología, el tema de diagnóstico, muy bien, pero los datos de agudeza, los datos de esto y esto, tomarlos un poquito entre comillas, veis que varían mucho. Por eso a veces me dicen, es que no se le puede atender porque ve 0,4. A ver si ese 0,4 a lo mejor luego es 0,2. Porque muchas veces las agudezas oscilan mucho en temas hospitalarios y todos los que hemos visitado oftalmólogos y vemos cómo se trabaja, aparte simplemente por la cantidad de casos que tienen que ver y que luego quien toma la agudeza visual no es el oftalmólogo mismo, sino que lo pasa un auxiliar. Yo he ido por temas familiares muchas veces a hospitales y he visto cómo se toman las agudezas y a veces pues me he echado las manos a la cabeza, con perdón. Bueno, el caso es que en este caso que os comentamos, que en realidad la información que tenemos es esta y no mucho más, hasta que pasase por el SR y tuviésemos un informe mucho mejor, vamos a dar en el aula unas orientaciones más o menos básicas, también un poco teniendo en cuenta que tenemos que conocer al niño, tendremos esas reuniones de las que hablábamos, esa acogida de información y todas estas cosas que son las que realmente luego nos van a importar a nivel funcional cómo está trabajando el niño. Mira, Marga, y además hablando sobre este caso, entre las dos, viendo los informes, veíamos el tema de la agudeza que viene aquí, que es de 0,3 y 0,2, y con todo este pronóstico que tiene de la retinosis más esa degeneración macular, vemos que el niño en este momento puede acceder visualmente a determinadas cosas, pero lo primero que nos planteamos aquí es, este niño posiblemente sea un niño de trabajo en braille, porque
como decía Carlos, el pronóstico no pinta nada bien. Y es más, en las recomendaciones que hace el médico pone salvo mala evolución, revisión en un año. O sea, si en un año puedo tener una mala evolución, quiere decir que en un momento determinado tengo que cambiar mi sistema de lectoescritura en mi acceso a la información. Con lo cual, este es uno de esos casos en los que nos planteamos siempre trabajar en doble código. Voy a trabajar en vista porque cualquier niño, cualquier persona que tiene un resto visual lo va a utilizar hasta el último minuto. Sí, sí. Siempre que veo algo, visual esa experiencia visual, pero siempre que veo algo voy a utilizar ese resto visual. Solo en el caso de que realmente no pueda acceder porque no, mi agudeza no me lo permite y mi campo tampoco, es cuando vamos a pasar al braille. Pero tenemos que empezar a poner los mimbres en este caso. Entonces lo tenemos ahí apuntado al final, los dos últimos puntos que valoraríamos el progreso un poco que va con el código de lectoescritor, teniendo en cuenta que está terminando infantil y que va a pasar a primaria, y comenzaríamos pues puesto el entrenamiento táctico un poco de todo el tema del tacto, porque posiblemente pues finalmente sea un alumno de braille, como es muy pequeño, cuanto antes empecemos mejor para que no haya rechazo, ¿vale? Pero aún así, al ser una retinosis, indicaríamos a los profesores que tiene que haber una mayor distancia de trabajo porque lo que tiene es una reducción de campo y una mayor distancia de trabajo relativa porque estamos hablando de un alumno con 0,3. Entonces ahí tenemos que ver un poco jugar con la distancia y su agudeza visual, ¿vale? Que ahí lo hemos puesto un poco comprobar el campo a nivel funcional. Adecuar el grado de iluminación, evitar brillos y... Tened en cuenta que el grado de iluminación es muy importante porque una persona con retinosis, una excesiva iluminación con reflejos no le va a permitir un buen acceso visual, pero una muy pobre iluminación lo convierte en un ciego total, con lo cual hay que ajustar mucho la iluminación que necesita para el trabajo. ¿Vale? Intentaremos no utilizar ampliaciones excesivas. Tenemos que ajustarlo también pues, con su agudeza visual de 0,3 y su campo visual, o sea, porque si ampliamos mucho, de pronto se nos sale de campo, si ampliamos poco, no lo estamos viendo con 0,3, entonces es todo el rato jugar y un poco ver la posibilidad, saber lo que tenemos que hacer, pero ir ajustándolo a las necesidades del niño. Por ejemplo, si utilizamos pizarra, en principio no en primera fila, porque claro, si la ponemos un poco más atrás, ampliamos su campo, pero claro, con un 0,3 a lo mejor si le ponemos muy atrás, estamos perdiendo la posibilidad de la agudeza. O sea, hay que estar un poco todo el tiempo jugando con sus posibilidades y que él nos dé ese feedback de lo que necesitamos, ¿no? Claro, lo que realmente ven. Pautas para la grafía, porque hemos dicho que vamos a empezar a trabajar en tinta, pero vamos a empezar a trabajar todos los requisitos que necesita para acceder después al braille, ¿vale? En el caso de que se dé, que tiene toda la pinta de que se va a dar. Y enseñarle, bueno, a hacer los rastreos con movimientos de cabeza, porque, como dice Marga, su campo es reducido, entonces todo lo que se me salga de mi campo no lo voy a encontrar. Tengo que aprender a encontrar el principio, hacer una continuidad, un seguimiento en una línea para llegar al final y no perderme nada por el camino. ¿Vale? El tema de la iluminación. Y luego comprobar si no hay posibles problemas de identificación de colores. No habla nada en los informes, pero esto, por ejemplo, cuando pasa por el SR a un chaval con retinosis sí que se le comprueba, porque hay casos de retinosis en los que la identificación de colores es por el tema de los conos y los bastones, que no lo identifican. Entonces, si es así, pues acordar una marcación, por ejemplo, de pinturas, no utilizar códigos de color para las actividades, pues un poco lo básico en el tema de, por ejemplo, una discromatoxia, ¿vale? Pero eso habría que comprobarlo también en el informe. Pero como no lo tenemos todavía, pues vamos a estar ahí un poco, digamos, trabajando, como decíamos un poco antes, por ensayo-error. Las orientaciones en el centro, pues un poco básicas casi con todos los alumnos de baja visión, ¿no? Desplazamientos, iluminación, los cambios de aula, entrenamiento de estrategias en los recorridos, sobre todo para los niños de retinosis, porque claro, obviamente el tema de los laterales, pues que no haya muchas cosas por el suelo, para que no puedan tropezar, que no haya excesivas cosas colgadas en los pasillos de tipo mochilas, abrigos y todas estas cosas. Y en el caso de ser necesarios, pues filtros adecuados si se pero no tiene filtros. pinta. Sí, no, filtros sí. En este caso, en el retinosis sí suelen necesitar filtros, lo que pasa es que son filtros muy selectivos. Ya sabéis que lo de retinosis necesitan filtros
que les quiten ese deslumbramiento, como bien has dicho, Gloria, porque Sí. tienen deslumbramiento, pero Sí. necesitan mucha iluminación. El primer síntoma de retinosis es la hemeralopia, la ceguera nocturna. Entonces ellos pierden mucha funcionalidad visual con bajos niveles de iluminación, entonces necesitan mucha luz, pero al mismo tiempo tienen mucho deslumbramiento. Por eso son esos Tener- filtros tan selectivos, esos filtros Claro. naranjas, amarillos, que, Naranjas. lo que filtran en la longitud de onda. Y muy Tener importante muchísimo cuidado con las salidas, por ejemplo, del patio, de dentro del y con las aula al entradas, pasillo, claro, y con las entradas más y todavía. con las entradas también, por supuesto. Claro, y sobre todo tener mucho cuidado lo que habéis dicho, de controlar la iluminación, que no haya pasillos oscuros, que no haya zonas oscuras y el contraste. En estos casos es muy, muy importante el contraste. O sea, el marcar las escaleras y a la hora también de la lectoescritura, más que el tamaño, el contraste. El O sea, contraste. en estos casos es muy, muy importante trabajar el contraste, que es lo primero que pierden también. Bueno, Muy- creo Pues que se nada. nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias, Carlos, Marga y Gloria. Creo que ha sido una sesión estupenda, como todas, y nos habéis aportado un montón de cosas y seguro que las vamos a poder aplicar en nuestro día a día. Daros las gracias a todos por vuestra asistencia y para los que estáis ahí fijos webinars tras webinar, pues muchísimas gracias, todavía muchas más por estar ahí y bueno, y por contribuir a que todos estos conocimientos de estos profesionales pues nos hagan mejor nuestra intervención, ¿no? Mejoren nuestra intervención con nuestros niños. Muchísimas gracias y nada, nos vemos si todo sigue como está hasta ahora, nos vemos el año que viene y si no, pues nos vemos en otros encuentros. Gracias a todos y Gracias nada, a todos, sí. Venga, un muchas abrazo a todos. gracias. Muchas Un gracias. abrazo. Hasta luego.